Como digo, por tanto, esta va a ser la primera implicación que la directiva supone a la Administración General del Estado, la transposición de la directiva. Todo ello, obviamente, sin perjuicio de que, pues luego, que sea obligación tanto del Estado como de las comunidades autónomas cumplir las obligaciones derivadas de la directiva, en base, pues ya que España forma parte de la Unión Europea y en base al orden de distribución de competencias. Por tanto, a la vista de la directiva, pues ya vemos que va a tener importantes implicaciones, no solo a la Administración del Estado, sino al resto de administraciones. Las veremos en concreto cuáles van a ser. Continuando con la obligatoriedad de transposición por parte de la Administración General del Estado de la directiva, hay que tener en cuenta que, aunque el Estado, como digo, es el que tiene la competencia para transponer la directiva, la ley de transposición no debemos entender directamente que es una normativa básica en todos sus preceptos, ¿vale? Hay que analizar cuál es su contenido a la hora de dictar el articulado, el contenido específico por un lado, la distribución de competencias, para delimitar qué parte de la ley de transposición es básica, o si toda es básica, o qué parte no es básica. Bien, esto desde el punto de vista formal resulta extraordinariamente interesante lo que ha hecho el anteproyecto de ley que se está actualmente tramitando, que lo que ha hecho en la disposición final segunda es decir que toda la ley tiene carácter básico, la ley de transposición, salvo lo relativo al título octavo, que solo se aplica a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos, ¿vale? Esto, salvo lo relativo al título octavo, que solo se aplica a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos. Entiendo que es extraordinariamente útil que el propio ley de transposición, como viene contemplando actualmente anteproyecto de ley, diga lo que es básico de lo que no es básico. Comentaros que en un inicio el anteproyecto de ley no contemplaba esta distinción, sino que fue a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, antes de que el texto se llevara a primera vuelta de Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo, cuando se advirtió esta necesidad y entonces incorporó al texto de la directiva, que como digo, de la ley de transposición, que como digo, actualmente la disposición final sexta sí que diferencia qué parte de la ley de transposición va a ser básica y qué parte de la ley no tiene el carácter de básico. Como decía, esta precisión es fundamental por las implicaciones, ¿no?, que va a tener esta nueva ley a nivel de comunidad autónoma, o sea, a nivel estatal, porque es una regulación ex novo que va a afectar de lleno a la Administración General del Estado, pero luego lo más relevante es que a nivel de comunidad autónoma ya tenemos normas que están regulando esta materia de manera parcial, pero que ya están en vigor. Entonces, tenemos pues leyes tanto en Castilla y León, la Ley 2/2016 regula esta materia. También se ha ocupado de regular la materia la Ley Valenciana 11/2016, la Comunidad Autónoma de Baleares, en la Ley 16/2016 de 9 de diciembre, o también se regula esta materia en la Ley 5/2017 de Integridad y Éticas Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Más recientemente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dictó la Ley 2/2021 de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección del denunciante. Por tanto, lo interesante va a ser cómo va a afectar la nueva normativa a estas leyes autonómicas que regulan parcialmente la materia y que ya están en vigor. Entonces, en caso de que se plantee un conflicto entre la ley estatal y la normativa autonómica, cabe plantearnos cuál sería la solución a adoptar. Entiendo que la solución podría ser doble, es decir, la primera solución sería, ante un eventual cumplimiento, un conflicto de normas, ley estatal, ley autonómica, dar prevalencia a la ley estatal por la cláusula de prevalencia que establece el artículo 149 de la Constitución española, que dice que en caso de conflicto prevalezca la ley estatal, salvo que sea competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Bien, esta es la tesis que ha sostenido un voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2003 y en otro emitido con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional 178/2004. Aquí lo que se dice es que en caso de conflicto, por la cláusula de prevalencia, prevalezca la normativa estatal frente a la normativa de la comunidad autónoma. Pero
no quiere decir que la normativa autonómica sea nula. O sea, la normativa autonómica sigue siendo válida, porque en el momento en el que se dictó, la normativa básica del Estado era otra. Lo que pasa es que debemos entender por la cláusula de prevalencia que la normativa autonómica sobrevenidamente deviene inaplicable por ser contraria a la ley estatal. Bien. En esta línea, la sentencia del Tribunal Constitucional 47/2007 fundamenta la cláusula de prevalencia a favor del Estado en el sentido de que cuando la Constitución atribuye al Estado una competencia exclusiva, lo hace porque subyace un interés general. Y ese interés general siempre ha de prevalecer sobre un interés territorial, ¿no?, de otras entidades territoriales afectadas. Por tanto, la primera solución ante un eventual conflicto ley estatal, ley autonómica, sería resolverlo a favor de la ley estatal por la cláusula de prevalencia del artículo 149.3 de la Constitución española. Como veíamos, había dos soluciones posibles. La otra solución es entender que en un eventual conflicto normativa estatal, normativa autonómica, se resuelva a favor de la ley estatal, pero por el principio de competencia. Este es el criterio que ha sostenido la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de noviembre de 1995. Aquí lo que dice es que si se da esa colisión de normas, se entiende que la normativa autonómica está infringiendo el orden constitucional de distribución de competencias y que, por tanto, ha de inaplicarse por el principio de competencia. Entonces, aquí, como observamos, lo que hace el Tribunal Constitucional en el binomio normativa básica que dicta el Estado, normativa de desarrollo que dicta la comunidad autónoma, es entender que la comunidad autónoma ha infringido el orden constitucional de distribución de competencias que fija la ley básica, el Estado, que el Estado tiene la competencia exclusiva y excluyente sobre ello. Entonces, por el principio de competencia, se resuelve el conflicto normativo a favor de la ley estatal. Por tanto, los eventuales conflictos ley estatal, ley autonómica, podríamos entenderlos resueltos con la cláusula de prevalencia o con el principio de competencia, ¿no? Habrá que ver cómo incide la ley de transposición sobre la normativa autonómica ya en vigor. Pasando a la segunda de las cuestiones a analizar, vamos a ver cuál es el ámbito subjetivo de la directiva a nivel de la Administración General del Estado. ¿A quién se aplica, a qué entidades se aplica dentro de la Administración General del Estado la Directiva 2019/1937? Para ello debemos partir del concepto y delimitación de Administración General del Estado, que hoy en día está regulado en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Entonces, la Administración General, como organización pública, con competencias en todo el territorio nacional, base territorial, carácter originario, tiene su propia personalidad jurídica y competencias en todo el territorio nacional para ejercer las competencias que le atribuye la Constitución, las leyes, bajo la dirección del Gobierno, como dice el artículo 97 de la Constitución española, y el Consejo de Ministros, la vertiente administrativa. Por tanto, desde el punto de vista objetivo, a tenor del artículo 55 de la Ley 40/2015, la directiva se aplicaría en la Administración General del Estado a la organización central, que serían los ministerios y los servicios comunes, también a la organización territorial, administración periférica, que comprendería delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, y también a la Administración General del Estado en el exterior. Pero si acudimos al texto de la directiva, en concreto en el artículo 4 de la directiva del informante, cuando se refiere al derecho público, lo aplica en un ámbito más extensivo, es decir, no comprende solo la administración pública, sería la Administración General del Estado en este caso, sino que lo extiende a todo el sector público, es decir, extiende su ámbito de aplicación a un concepto más amplio. Por tanto, a la vista de la directiva, la referencia a la Administración General del Estado ha de entender referida en un sentido más amplio, incluyendo también a todo lo que es el sector público estatal e institucional. Por tanto, si nos vamos al artículo 2D de la Ley 40/2015, el sector público institucional, que está formado por organismos de derecho público vinculados a la Administración General del Estado, entidades de derecho privado vinculados o dependientes a la Administración General del Estado y las universidades públicas, también a estos entes les resultaría aplicable la directiva, porque, como hemos visto, tiene un ámbito de aplicación extensivo, no solo referido a la Administración General del Estado, sino también a todo el sector público estatal. Bien, fijado ya cuáles son las entidades a las que se va a aplicar la directiva, o sea, no solo la Administración General del Estado, sino todo el sector público estatal, organismos de derecho público vinculados a la Administración, entidades de derecho privado vinculadas y universidades públicas,
vamos a ver dentro de este sector público estatal, y tercera cuestión que vamos a analizar, a qué personas se aplica, ámbito personal de aplicación de la directiva al sector público estatal. Pues de nuevo nos tenemos que ir al artículo 4 de la directiva que regula el ámbito personal de aplicación. Indicar que recoge un sistema numerus apertus, porque fijaos, en el artículo 4 ya dice que el ámbito personal de aplicación de la directiva incluirá como mínimo a, por tanto, es un sistema numerus apertus. ¿A quién incluye? Pues al denunciante, ¿vale? Hoy denominado en el anteproyecto de ley informante, se ha modificado la denominación porque se ha considerado que es terminológicamente más adecuado utilizar la palabra informante, comunicación, sistema de información, que el de denuncia, el canal de denuncia, ¿vale? Entonces, pues hablo de informante. Entonces se aplica a los que trabajan tanto en el sector público como en el sector privado y en el contexto laboral tienen información sobre una infracción. Entonces incluiría tanto a los trabajadores, incluidos los funcionarios, trabajadores no asalariados, también se aplica a las personas que pertenecen al órgano de administración de una empresa o los que trabajan bajo la supervisión o dirección de contratistas. Además, fijaos, se aplica incluso a aquellos trabajadores que ya hayan finalizado la relación laboral o todavía no la han comenzado porque están en un procedimiento precontractual o un procedimiento selectivo. Incluso también se aplica a terceros que pues tienen un vínculo con el informante, como pueden ser compañeros de trabajo, familiares, y puedan también sufrir represalias por la acción de alertar o informar que ha llevado a cabo el informante. Por tanto, como vemos, un ámbito de personal de aplicación extensivo, numerus apertus, porque dice como mínimo incluyendo a. Hemos visto que en este ámbito personal de aplicación se incluye a los funcionarios vinculados por un régimen estatutario, legal o reglamentario, ¿vale? En el sector público, en el ámbito personal, por tanto, lo reconduciríamos a lo que conocemos como empleado público. Empleado público cuyo concepto y tipología se contiene en el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015. Entonces, ahí tenemos el concepto de empleado público al que se va a aplicar la directiva. Incluirá funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. También habría que añadir, también resultaría de aplicación, al personal directivo, que se regula en el artículo 13 del mismo Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, como vemos, en cuanto a lo que se refiere al ámbito personal de aplicación en el sector público estatal, el ámbito de aplicación, el sistema de denuncia y de protección es extensivo, ¿vale? Y esto ahonda pues, en la idea de la directiva, las finalidades de la directiva, que son fomentar la colaboración ciudadana, prevenir la comisión de infracciones, proteger el bienestar de la sociedad y proteger también a los ciudadanos que llevan a cabo una acción de informar o alertar sobre las infracciones de que tengan conocimiento. Por tanto, ámbito de aplicación y de protección extensivo en cuanto al ámbito personal. Pasamos a continuación a analizar la cuarta de las cuestiones, las innovaciones prácticas, ¿no?, que la Directiva 2019-1937 va a tener en la Administración General del Estado. Los retos fundamentales van a ser el establecimiento de un estatuto de protección del informante directamente invocable ante la Administración, van a ser el establecimiento de un estatuto internos y externos de denuncia y la creación también de las estructuras institucionales que tengan competencias en materia de whistleblower. Vamos a ver estas cuestiones. Primera implicación práctica, por tanto, el establecimiento de un estatuto integral homogéneo de protección del informante que ésta puede invocar ante las administraciones públicas. Bien, esto va a tener que establecerse porque hasta ahora lo que es la regulación en materia de whistleblowing en nuestro ordenamiento y la intervención en concreto de la Administración General del Estado ha sido pues parcial, incompleta, heterogénea. Veamos cuál ha sido este régimen hasta la fecha. Hasta la fecha lo que teníamos como régimen previo en materia de denuncias era la regulación de la denuncia propiamente dicha, ¿no?, en el artículo 62 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la denuncia como forma de iniciación del procedimiento administrativo y también en el ámbito tributario
en concreto el artículo 114 de la Ley General Tributaria 58/2003, prevé también que mediante denuncia pública pues, se pueda poner en conocimiento de la Administración tributaria infracciones tributarias. Entonces, en este marco general, claro, el denunciante es un sujeto identificado, ¿no? Que pone en conocimiento de la Administración una situación para que dé lugar a un inicio de un procedimiento, ¿no? Mediante la denuncia. Entonces, normalmente da lugar a procedimientos sancionadores, disciplinarios, aunque también se puede considerar denunciante aquella persona que pone en conocimiento de la Administración la situación de bienes y derechos porque considera que son de su patrimonio o para una posible declaración a fin de Estado a favor del Estado. Por tanto, serían también denunciantes a estos efectos estas personas que ponen en conocimiento de la Administración la situación de bienes y derechos. Esto lo contempla la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003 y su reglamento Real Decreto 1373/2009. ¿Qué ocurre? Que en este régimen previo de denuncias que tenemos en nuestro ordenamiento, la Ley 39/2015, Ley General Tributaria, Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aquí el denunciante pues, no tiene la condición de interesado en el procedimiento, salvo que acredite un interés legítimo y se convierta en denunciante cualificado. Entonces, los efectos estaban limitados, no tiene un estatuto de protección íntegro, ¿vale? Que dé completa respuesta satisfactoria a lo que hoy en día nos exige la directiva. Como no tiene la condición de interesado en el procedimiento, no puede recurrir cuando se archive su denuncia. No tiene más protección, esto hasta la fecha, ¿no?, que la que regula la normativa de protección de datos. Incluso el artículo 62 llega a decir que se tiene que identificar, que no se permite la denuncia anónima. Por tanto, como vemos, un régimen pues, que todavía falta para dar plena satisfacción a lo que exige la directiva comunitaria. Otros ejemplos también de este régimen previo de denuncia existen de nuestro ordenamiento jurídico, en que se regula la figura del denunciante, de la denuncia, pero en ámbitos sectoriales concretos y sin agotar los supuestos, pues cabría mencionar el contenido en el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. También podemos encontrar todo en el ámbito referido al ámbito sancionador, en ejemplos en que se contempla la figura del denunciante en la Ley de Defensa de la Competencia, Ley 15/2007, en la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, ¿vale? Regula también tipos y canales para las comunicaciones, es la Ley 10/2014, en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, también en la Ley de Transparencia 19/2013 o en el Real Decreto Legislativo 4/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, en concreto en el artículo 276 bis, es donde se regulan los tipos y canales de comunicación de infracciones. Como digo, una regulación parcial, incompleta y no satisfactoria de lo que se nos exige. Todos estos supuestos van referidos a la figura de la denuncia y del denunciante en el ámbito sancionador y a ellos se les aplica, conforme al artículo 62.4 de la Ley 39/2015, un principio de clemencia. Es decir, para incentivar las denuncias se permite que una persona que haya cometido una infracción, que existan otros infractores, lo comunique a la Administración y ésta le pueda eximir del pago de la multa pecuniaria o de una sanción de otro tipo, siempre que sea el primero que ponga en conocimiento de la Administración los hechos que le permitan a la Administración iniciar el procedimiento, comprobar la infracción y proceda a reparar el daño causado. Como os comentaba, la regulación del régimen previo de denuncias es el que acabo de exponer hasta la fecha y es incompleto. No damos una respuesta a un auténtico estatuto de protección del informante. Ya con la instauración del nuevo estatuto de protección del informante, ya permitirá el sistema de protección, será extensivo y permitirá un sistema de protección por parte de las administraciones públicas. Antes de exponer cuál será este nuevo estatuto de protección del informante, poner de manifiesto que en cuanto al ámbito de aplicación y protección del mismo va a ser a todas las materias que regula el ámbito objetivo de aplicación de la directiva. Defensa de la competencia, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, ¿vale? Todas las que enumera el artículo 2 de la directiva. El nuevo estatuto de protección del informante. ¿Cuáles son los aspectos sobre los que ha de establecerse, sobre los que ha de bascular, ¿no? el nuevo estatuto de protección? En primer lugar,
la preservación de la identidad, tanto del informante como de las personas que pudieran estar afectadas, como con medidas para garantizar la confidencialidad, sin perjuicio pues, de la comunicación a la autoridad judicial, al Ministerio Público o a un funcionario para un procedimiento de investigación. En ese caso hay que comunicarlo al informante y los motivos que llevan a ello, esa revelación, salvo que se pudiera comprometer el procedimiento de investigación o el procedimiento judicial. Este nuevo Estatuto de Protección del Informante también comprende medidas de apoyo al mismo, asesoramiento por parte de la Administración, si tiene procedimientos judiciales derivados de la comunicación, también darle asistencia jurídica gratuita. Están prohibidas las represalias, incluyendo tentativas, amenazas de represalias. Entonces hay que proteger también al informante de esas represalias que ya se hayan consumado, que ya se hayan verificado con medidas administrativas. También el nuevo Estatuto de Protección del Informante se configura con los programas que ya hemos visto de clemencia, ¿no?, consistentes que ya existían ahora, en la exención de responsabilidad con las condiciones que se determinen, y también el Estatuto de Protección del Informante se puede complementar con incentivos al denunciante en esta materia, el whistleblowing. La directiva prevé la posibilidad de que a la persona que informa sobre la comisión de una infracción, pues para incentivar, ¿no?, las comunicaciones, se le dé un premio económico o una distinción honorífica, pues con fundamento en que ha contribuido a su contribución cívica a la sociedad. A este respecto, indicar que si bien en un inicio el anteproyecto de ley contemplaba estos incentivos, ¿no?, estos premios, distinciones honoríficas, el actual texto de anteproyecto de ley que pasó primera vuelta del Consejo de Ministros y que está actualmente en fase de informes, luego lo veremos, no contempla, no ha recogido premios ni distinciones honoríficas para los informantes. Entonces, todas estas notas características van a llevar a la configuración de un Estatuto de Protección del Informante, un régimen coordinado, transversal y invocable ante las administraciones públicas. Entonces, a nivel de la Administración General del Estado, va a llevar a la especialización de unidades administrativas, implementación de técnicas para hacer efectiva este estatuto, y va a pasar, pues, en un primer momento por la formación de los funcionarios que van a desempeñar estas tareas. Y luego pues, habrá que ejecutar las actividades materiales que sean necesarias para llevarlo a efecto. O sea, hasta aquí la primera implicación práctica, el establecimiento de un Estatuto de Protección del Informante homogéneo e integral e invocable ante las administraciones públicas. Segunda innovación práctica en el ámbito de la Administración General del Estado a raíz de la directiva, los canales, implantación de canales de denuncia, internos, externos. La directiva establece un sistema de denuncias trifásico: canal interno, externo y revelación pública. Canal interno tiene preferencia, es obligatorio el establecerlo conforme al artículo 7.2 de la directiva, siempre que se pueda tratar adecuadamente la información y no haya riesgo de represalias. La única excepción a la implementación de un canal interno es en empresas, en entidades del sector público que tengan menos de 50 trabajadores. Ahí no es obligatorio el establecimiento de canales internos de denuncia, como tampoco lo es para los entes locales de menos de 10.000 habitantes. Entonces, te contempla así en el artículo 8.9 de la directiva. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se le ha querido dar al canal interno de información carácter preferente? Pues porque se considera que la cercanía, como se va a dar respuesta en el seno de la propia organización, pues la respuesta va a ser más rápida y además pues se va a poder paralizar más rápidamente la actividad objeto de la comunicación o denuncia. Entonces, en este canal interno de información hay que partir de una serie de premisas, como son la comunicación de uso asequible, la garantía de la confidencialidad y un correcto seguimiento, investigación y protección del informante. Entonces, ¿qué se prevé para ello? Pues que cuando se presenta una comunicación, una denuncia, se genere un acuso de recibo de que se ha presentado en el plazo de 7 días, si lo exige el artículo 9 de la directiva. Y luego también a nivel de canal interno hay que designar un responsable de la gestión, que será una persona o un órgano, un departamento imparcial que se encargará de la recepción y respuesta y seguimiento de las comunicaciones o denuncias. Esta gestión se puede externalizar, sí, pero siempre que haya garantías de independencia. También, como necesario colofón, se establece un plazo máximo para resolver el procedimiento de 3 meses. ¿Vale?
transcurrido el cual hay que realizar una comunicación al informante, salvo que haya dicho que no se le comunique nada o sea anónimo. Plazo máximo para dar respuesta a la denuncia o comunicación, 3 meses. Esto sería el canal interno de información, que, como digo, tiene carácter preferente y hay que designar un responsable de su gestión. Por otro lado, el canal externo. El canal externo de información, ahí dice la directiva, artículo 11, que los Estados miembros deben designar autoridades competentes para que pues, reciban las denuncias, las sigan, les den respuesta. Y estas autoridades han de tener independencia y autonomía y se han de dotar de los medios necesarios. Aquí, como veremos, el canal externo de información se traduce en la creación de una autoridad de protección del informante. Lo veremos. Antes, indicar que, como nota común al canal interno y externo de denuncias, la directiva en el artículo 14 prevé que los procedimientos hayan de ser actualizados al menos cada 3 años. Es decir, en base a la experiencia, lo que se vea que se puede mejorar, pues los procedimientos de recepción, de seguimiento de denuncias en el ámbito interno, en el canal interno y en el canal externo, se vayan actualizando. Y como última ratio, residual ya, como decíamos, la directiva establece un sistema de denuncia trifásico. La tercera vía sería la de revelación pública. Como digo, esta es la última ratio, residual. Para ello es necesario, para poder acudir a la revelación pública, es necesario que el informante previamente haya comunicado los hechos por el canal interno o por el canal externo y no se le haya dado la respuesta. Luego, además, el informante debe tener motivos razonables para pensar que hay un peligro inminente o que no se va a dar, o sea, que hay una manifiesta afectación al interés público. Esto se deja para situaciones pues, de emergencia o que se puedan producir daños irreversibles. O en la denuncia externa, pues que haya probabilidades de que no se va a dar un tratamiento efectivo o haya riesgo de represalias. Como digo, revelación pública, última opción. ¿Vale? Entonces, como decía, dentro del canal externo de información, lo que va a tener que establecerse es una autoridad administrativa de protección del informante, porque hemos visto que hay que establecer un estatuto de protección del informante y hay que instaurar unos canales, pero también se necesitan los recursos materiales y humanos que den aplicación práctica a ello. Entonces, esto pasa por la creación de una autoridad administrativa independiente de las del artículo 109 de la Ley 40/2015. Es decir, hay que crear una entidad, una autoridad con personalidad propia, independiente autónoma, independiente orgánicamente de la Administración General del Estado, pero con independencia para que no tenga ninguna influencia del interés comercial o de otras administraciones públicas. Entonces, aquí lo que hace el anteproyecto de ley en la actualidad es crear una autoridad independiente de protección del informante. En su artículo 20, el anteproyecto de ley prevé que esta autoridad compruebe que se dan los requisitos del ámbito objetivo de la norma, admite la comunicación o denuncia. Si no se dan los requisitos, la inadmite y si lo tiene que remitir a otra autoridad competente, lo remite. Por tanto, como vemos, el anteproyecto de ley ha optado por crear una nueva autoridad de protección del informante para gestionar el canal externo de denuncias. Otra posibilidad hubiera sido el aprovechar una de las autoridades administrativas ya existentes, como puede ser el Consejo de Transparencia o Buen Gobierno, para gestionar este tipo de canales. Pero se ha optado por crear una nueva autoridad. No obstante, en el texto que existía antes de primera vuelta al Consejo de Ministros, que como digo pasó 4 de marzo del presente año, con anterioridad, es decir, originariamente sí que se contemplaba que fuera el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es decir, por principios de contención de presupuesto y eficacia, pues que fuera una autoridad ya existente. En concreto se preveía que fuera el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el que se encargara de gestionar el canal externo de denuncias. Con posterioridad se vio que las reclamaciones de transparencia son muy elevadas, no disponía de los medios. Además, fijaos, esta autoridad de protección del informante también debe ocuparse no solo de gestionar las denuncias, comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado, sino también de aquellas comunidades autónomas que no creen una autoridad independiente autonómica y previa la suscripción del correspondiente convenio, pues digan que lo asume su gestión la autoridad independiente. Entonces se vio que el volumen no iba a poder ser asumido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, como digo, actualmente se establece que el canal externo se gestionará por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, autoridad administrativa.
El artículo 48 del actual anteproyecto dice que la defensa y representación de la Autoridad Independiente de Protección corresponderá a la abogacía del Estado previa a la suscripción del convenio. Y también lo que nos dice el actual anteproyecto de ley es que las decisiones de esta nueva autoridad no se pueden recurrir ni en vía administrativa ni en vía jurisdiccional. Cuestión distinta es presentar recurso administrativo, contencioso administrativo frente a la resolución que ponga fin al procedimiento iniciado por el relato de los hechos. Otra cuestión que ya advertíamos en nuestro manual era la necesidad de, a la vista de que existe una nueva autoridad que va a plasmar su voluntad administrativa a través de actos administrativos, pues que en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se estableciera también cuál iba a ser la competencia objetiva para el conocimiento de competencia objetiva judicial para conocimiento de los actos de esta autoridad. Nosotros apuntábamos que podía ser competente la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, u otra opción, como ocurre con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es que de sus actos conociera los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y frente a esa sentencia se pudiera en apelación ante la Audiencia Nacional. Comentaros que el actual texto del anteproyecto de ley, en la disposición adicional cuarta, lo que hace es que dice que las resoluciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, o sea, el conocimiento de los recursos frente a sus resoluciones, va a ser competencia de la Audiencia Nacional. Por tanto, fija la competencia objetiva para el conocimiento de los recursos frente a los actos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en la Audiencia Nacional. Bien. Por último, en cuanto a esta Autoridad Independiente de Protección del Informante, también apuntamos en nuestro manual que debía estar dotada de potestad sancionadora, y así se le atribuye en el anteproyecto de ley la potestad sancionadora para el cumplimiento de la norma y reprimir esas conductas que impidan la efectividad de la denuncia, ¿no? Pues represalias, tanto tentativas, amenazas ya consumadas o cualquier conducta, ¿no? Limitativa de la garantía de confidencialidad, salvo los casos de revelación pública. Entonces, se prevén sanciones frente a estas conductas, pues en ser sanciones pecuniarias o cumulativa alternativamente, pues otro tipo de amonestación pública, o puede incluir la prohibición de concurrir a subvenciones de las administraciones públicas, o en el ámbito de la ley de contratos, pues prohibición de contratar con las administraciones públicas. Estas son algunas de las sanciones que se pueden imponer a esas conductas de represalias frente a las acciones de alerta o información. Bien. Y pasando ya a la última de las cuestiones, vamos a ver cuál es la situación actual de transposición de la directiva. Partimos de que el plazo de transposición de la directiva está vencido, porque el plazo que tenía el Estado español para transponer la directiva venció el pasado 17 de diciembre de 2021. ¿Vale? El artículo 26 de la directiva fijaba como fecha límite 17 de diciembre de 2021. No obstante, se establecía un plazo más amplio para las entidades privadas de 50 a 249 trabajadores. El plazo para implementar las disposiciones legales vence el 17 de diciembre de 2023. Pero lo que es la transposición de la directiva, como digo, ya está vencida. Sea como fuere, pues es complejo el trámite de transposición de la directiva. Luego también tenemos todo en el ámbito, el ordenamiento jurídico español, toda la tramitación en fase administrativa, luego toda la tramitación parlamentaria. Entonces nos encontramos ante la situación siguiente. Como trámites ya realizados para transponer la directiva, tuvo lugar la fase de consulta pública previa, que acabó en enero del 21. Se elaboró la MAIN, la memoria de impacto normativo. El texto normativo pasó primera vuelta de Consejo de Ministros el 4 de marzo de 2022 y entonces fue sometido a trámite de audiencia y información pública que concluyó el 17 de marzo del mismo mes del mismo año, es decir, marzo del 22. Esos serían los trámites que ya se han realizado. Trámites que quedan pendientes para ya que la ley es, para que considerar que se ha traspuesto la directiva al ordenamiento interno. Pues como os apuntaba antes, estamos en trámite de informes, hay que recabar dictamen del Consejo de Estado, entre otros, y luego una vez que se cumplan estos trámites, la propuesta, el anteproyecto de ley, hay que mandarlo a la Comisión General de Secretarios y Secretarios, que lo elevará a segunda vuelta del Consejo de Ministros y ya lo remitirán para su tramitación como ley al Congreso de los Diputados. Por tanto, aún falta parte de la fase administrativa, superar la segunda vuelta del Consejo de Ministros y toda la tramitación parlamentaria. Bien. Otra cuestión a destacar
es, bueno, también en nuestro manual, ¿no?, apuntábamos la necesidad de que, al crear esta autoridad administrativa independiente, consideramos necesario que el anteproyecto de ley, o sea, que la ley preveyera un plazo razonable para la creación del estatuto, la dotación de medios de la autoridad administrativa independiente. Pues bien, indicar que el texto de la PL que actualmente se está manejando contempla en su disposición final séptima el plazo de 1 año para la implementación y creación de ese estatuto de la autoridad administrativa de protección del informático. Bien, y por último, como comentaba, la directiva no se ha traspuesto en plazo y cabe plantearnos qué consecuencias tiene este hecho. Es decir, el plazo de transposición de la directiva vence el 17 de diciembre de 2021, no se ha traspuesto en plazo, ¿qué consecuencias tiene? Pues la consecuencia es el efecto directo que tiene la directiva. Es decir, los particulares ya pueden invocar frente al Estado la directiva por no haber adoptado las medidas, por no haberla traspuesto en plazo. Bien, hay que tener en cuenta que este efecto directo de la directiva es vertical y ascendente. En primer lugar, señalar que la directiva se va a poder invocar no solo frente a la administración estatal, administración institucional, sino también frente a empresas que tengan control público, que estén participadas por entes públicos. Así lo declaró el Tribunal de Justicia en sentencia de 12 de julio del 90 en el asunto Foster. Por tanto, se va a poder invocar a la administración estatal, a la administración institucional y otras empresas con control público. Pero lo relevante es que el efecto directo solo puede tener lugar de manera vertical y ascendente. ¿Por qué no puede tener lugar el efecto directo vertical descendente? Es decir, ¿eso qué significa? Que los particulares pueden invocar frente a los poderes públicos la directiva, pero los poderes públicos no pueden invocarla frente a los particulares. ¿Vale? Eso sería el efecto directo vertical descendente. Ese no cabe, está impedido. El Tribunal de Justicia fue claro en sentencia de 14 de julio de 1994, en el asunto Facchini-Dori, porque dijo que no tenía lógica, ¿no?, que los poderes públicos pudieran invocar frente a los particulares, les exigieran el cumplimiento de unas obligaciones derivadas de una directiva cuando ellos, digamos, no habían hecho los deberes porque no habían traspuesto la directiva en plazo. Por tanto, ese efecto directo vertical no puede ser descendente, es decir, de poderes públicos a particulares, únicamente ascendente. La pueden invocar los particulares frente a los poderes públicos. Y de igual modo tampoco cabe el efecto directo horizontal, ¿vale?, que este sería invocar la directiva entre particulares. El Tribunal de Justicia, en el asunto Marshall, en sentencia de 26 de febrero del 86, confirmada también la que hemos visto, Facchini-Dori, dijo que negó la posibilidad de que se invoquen derechos de una directiva de un particular a otro particular. Por ejemplo, un consumidor frente a un comerciante con el que ha celebrado un contrato o frente a un órgano jurisdiccional. Por el mismo motivo, porque no es de su responsabilidad la transposición de la directiva. Por tanto, la consecuencia de la falta de transposición en plazo va a ser que se puede invocar la directiva, pero solo la pueden invocar los particulares frente a los poderes públicos. Efecto directo vertical ascendente. Y como segunda consecuencia, pues también a la falta de transposición en plazo es la posibilidad de que se planteen responsabilidades patrimoniales por este incumplimiento, que siempre que se cumplan los requisitos característicos de la responsabilidad patrimonial, como son que se produzca un daño efectivo, que sea antijurídico, que haya un nexo causal y obviamente que se haya interpuesto la reclamación en plazo. Por tanto, estas serían las dos consecuencias fundamentales de la falta de transposición en plazo. Y aquí habría concluido mi intervención. Pues muchísimas gracias, Eugenia. La verdad que has hecho una exposición muy brillante y sobre todo pues diseccionando claramente tanto la directiva como el anteproyecto de ley y aportándonos por datos que son muy interesantes, y ahora veremos cómo sale finalmente cuando salga la ley, en qué términos sale publicada. Bueno, pues después de esta intervención centrada en el ámbito de la Administración General del Estado, como nos ha comentado Eugenia, voy a hablar un poco referente a lo que serían los marcos de integridad, a lo que son la buena gobernanza, el derecho a una buena administración, fundamentalmente cómo enlazamos estos marcos de integridad con los canales de denuncia, y hacer un poco también referencia a cuál es
qué otros pilares también son necesarios para la efectiva implantación de los marcos de integridad. En primer lugar, tengo que decir, bueno, pues es algo ya obvio, ¿no?, que en los tiempos que corren es de sobra conocido que es la desafección y desapego de la ciudadanía frente a las instituciones públicas en general, pues quizás fruto principalmente pues, de esos casos de corrupción y de la falta de integridad en la gestión de los recursos públicos, ¿no? Es algo obvio que la corrupción es una lacra para el crecimiento económico y también, lo que es más importante, socava lo que es la confianza en las instituciones legítimas al mermar esa capacidad para poder prestar unos servicios públicos que sean adecuados y para favorecer pues, un entorno propicio al desarrollo del sector privado, ¿no? Entonces, esta confianza en lo que es de los ciudadanos en las instituciones, yo creo que es un indicador clave para comprender cómo la ciudadanía está percibiendo ese funcionamiento de los distintos actores del sistema político. Y simplemente, permitirme en esta pequeña introducción, bueno, pues señalar algunos datos relevantes, ¿no? Como sabéis, cada año Transparencia Internacional pues, publica un índice de percepción de la corrupción. Y la verdad es que cada año los resultados no dejan de ser sorprendentes, ¿no? Según pues, el último de los informes publicados, también pone en evidencia que la corrupción pues, sigue siendo un problema grave que debe llamar pues, la atención de las autoridades y de la sociedad civil, ¿no? A pesar que, bueno, pues, que se ha ido mejorando en algunos puestos, pero todavía es uno de los focos importantes a tener en cuenta. Y también otra de las cosas, enlazando esta pequeña introducción con otra de las ideas, sí que es verdad que sin entrar a analizar, primero porque no es el tema y porque esto tendría muchas connotaciones desde diferentes puntos de vista, pero sin entrar a analizar pues, lo que es un análisis de las causas de corrupción, sí me llama la atención que cuando florecen esos casos de corrupción, en la inmensa mayoría de los casos sí que se requiere un número importante de personas para cometerlos, ¿no? Y aquí hay una obra de Dan Ariely, que también se recoge en el manual, y en su brillante obra que dice la verdad sobre lo deshonesto y que llega a una conclusión que quiero transmitir, ¿no? Y que me parece muy, muy llamativa. Dice que una gran mayoría de la sociedad, aproximadamente como el 70%, está sometida a lo que se denomina factor de falseo. Este factor de falseo, ¿qué es lo que permite? Pues que las personas que se vean maravillosas y honradas al mismo tiempo, pues aprovechen de las ventajas de ser deshonestos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que viene a decir es que tampoco, o que se considera adecuado realizar pequeños actos deshonestos. Es decir, las personas pues somos conscientes, pero bueno, total, en ese se autoconvence que realizar cualquier pequeño acto deshonesto, pues que tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Y que no es para tanto, dicho de otros modos. Bueno, pues este factor de falseo sí que puede aumentar o puede disminuir. ¿Cuándo puede aumentar? Bueno, pues si hay una ausencia de controles, pero este factor de falseo podría disminuir si hemos implantado, como digo, controles, marcos de integridad, unos procedimientos, ¿no? Si existe esa sensación de impunidad, el factor aumentará. Entonces, bueno, es un problema estructural y multifactorial. Desde luego, la solución se torna compleja y difícil de erradicar, pero yo creo que entonces, hay distintas pautas, no es ninguna panacea la implantación de marcos de integridad, pero desde luego sí que son los remedios o los pilares más efectivos para intentar atajar todos estos problemas, ¿no? Por eso, en los esfuerzos de buen gobierno pues, se tienen que apoyar en principios como la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación para dar forma a las medidas de lucha y, como no, al establecimiento de unos canales de denuncia, ¿no? Para que aquellas personas puedan alertar o poner en conocimiento aquellos hechos e irregularidades de los que tengan conocimiento. Yo creo que esto, como se está viendo, pues es uno de los pilares clave. Entonces, es fundamental que tanto los gobiernos como la sociedad civil pues, sean corresponsables de este problema, ¿no? Y además, bueno, pues apuesten por lo que es una buena gobernanza. Yo creo que hoy más que nunca lo que son, dados los tiempos en los que vivimos, en los que he comentado, sí que se requiere
pues de una calidad democrática, de una fortaleza institucional, quizás, ¿no? Pues para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible, que los tenemos ahí en mente, ¿no? Y que no los podemos perder de vista. Y de hecho, por ejemplo, el objetivo 16 sí que aboga pues, promover por unas sociedades pacíficas, unas sociedades que sean inclusivas para el desarrollo sostenible, para el acceso a la justicia, ya que es importante crear unas instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Y aquí es donde los marcos de integridad, los canales y todos estos pilares que voy a comentar ahora es donde tienen todo su sentido. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción para situarnos en el contexto, sí que quiero comentar o analizar brevemente lo que es la buena gobernanza o buen gobierno. Y entonces, bueno, pues son muchas las definiciones, ¿no? Pero a mí me gusta comentar pues, la definición dada por Naciones Unidas cuando habla que la buena gobernanza como el ejercicio de la autoridad por medio de procesos políticos e institucionales que son además transparentes y responsables y que fomenten la participación ciudadana. Entonces, esto es lo que nos llevaría a hablar de buena gobernanza, es decir, lo que se busca por un lado es el aliento de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, la inclusión de esta participación pues, en las leyes, en políticas, en la rendición de cuentas. En definitiva, no es cambiar la política o la manera, sino es la manera como se hace la política, ¿no? Es ese pequeño matiz de lo que es la buena gobernanza o buen gobierno. Entonces, ello requiere, creo que está muy estrechamente vinculado con el derecho a la buena administración. Aquí Julio Ponce, desde luego, tiene unas obras y unos artículos muy trabajados, ¿no? Y muy buenos sobre el derecho a la buena administración. Pues yo creo que aquí, conectado buena gobernanza con la buena administración y a su vez como uno de los pilares o garantías como derecho de los ciudadanos. En definitiva, lo que se trata es de corregir una mala administración, porque una mala administración sí que deja una honda huella y además creo que es obvio o bastante claro que aquellos países que fracasan a la hora de ordenar sus organizaciones públicas arrastran fácilmente su economía y su tejido institucional lo arrastran hacia el abismo. Vengo hablando pues de la buena administración, de la buena gobernanza, pero ¿qué es la buena administración? ¿Cómo se conecta con los marcos de integridad, con los canales de denuncia? Bueno, pues tenemos que partir que la buena administración, desde luego, es un derecho de los ciudadanos indisoluble de cualquier política de integridad. Este derecho, haciendo como me apoyaba anteriormente en Juli Ponce, él lo considera como una palanca revolucionaria. Palanca revolucionaria, además, para lograr el buen funcionamiento de instituciones. Creo que el derecho a la buena administración es el pilar fundamental, ¿no? Es una serie compone una serie de derechos que tienen los ciudadanos y que comportan, desde luego, la creación de esos marcos de integridad, ¿no? Yo creo que es una nueva manera de gestionar lo público en el que vamos a colocar al ciudadano en el paradigma del derecho administrativo moderno. Es decir, el paradigma, desde mi punto de vista, a lo mejor no es compartido, el paradigma del derecho administrativo moderno no debe basarse únicamente pues, en un control ex post de la administración y en cómo limitar su poder, sino que tiene que ampliarse a la gestión de los recursos, a unos mecanismos de control preventivo para frenar esas malas prácticas y, en definitiva, la corrupción. Es verdad que cuando hablamos del derecho a la buena administración, realmente no está recogido como de manera explícita en nuestra Constitución, pero sí que podemos encontrar pues, diversas manifestaciones en varios artículos, como en el artículo 9, en el artículo 31 o en el artículo 103, ¿no? De la Constitución. Yo creo que aquí, siguiendo lo que ya establecía Carlos Fernández Valmayor, que la Constitución se califica como un marco ético jurídico de la actividad de los poderes públicos. Y cuando establece en el artículo 103 que las administraciones públicas tienen que servir con objetividad, con interés
con objetividad a los intereses generales y que tienen que actuar con sometimiento pleno ya a la ley del derecho, es donde se plasma este derecho a la buena administración, ¿no? Además, se predica a todas las administraciones y además este artículo 103 junto con el artículo 106 de la Constitución lo que supone es esa plasmación constitucional de una administración eficaz y controlada, ¿no? O, como decía Martín Rebollo, pues de una administración controlada y responsable. Bueno, yo creo que aunque no aparezca la expresión, como digo, explícitamente en la Constitución, sí que se encontramos también, se fundamenta en principios como los de objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, legalidad administrativa. Ese conjunto, ¿no? Alude a lo que posteriormente a los tratados internacionales vinculantes para España, más específicamente sobre la categoría jurídica de la buena administración. Eso también tenemos que poner nuestro foco en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, que ya se reconoce también el derecho a la buena administración. Y además, este derecho a la buena administración, como digo, va calando, hay manifestaciones expresas y además pues, los nuevos estatutos de autonomía también van teniendo esa plasmación expresa como un derecho garantía de los ciudadanos. Hay que recordar que este derecho a la buena administración bueno, pues no es algo que esté ligado a una moral o ética, sino que forma parte de una gestión de la calidad y también, bueno, pues está abierto a la posibilidad de una reacción contra la mala administración. Yo me lanzo a la piscina, ¿no? Y lo he dicho en alguna otra ocasión, que yo creo que deberíamos hablar, igual que hablamos de a lo mejor de administración electrónica o ahora ya de administración digital como e-administración, ¿por qué no hablar de e-administración? E-administración como una administración íntegra, ¿no? Como un rasgo definitorio de una administración moderna. Yo creo que la administración íntegra se caracteriza por una serie de notas clave, como sería el análisis de riesgos, como serían también la gestión de los mismos, la formación, una rendición de cuenta o la meritocracia, por ejemplo, entre otros aspectos, ¿no? Y además es que esto ya está puesto en el acelerador. Este derecho a la buena administración cada vez es más frecuente también encontrarlo en diversas leyes transversales, pero también, bueno, pues la jurisprudencia, empezando no solo desde la Unión Europea, sino que ya entrando en nuestra jurisprudencia en el Tribunal Supremo y en distintos juzgados y tribunales, ya van recogiendo en sus sentencias o postulados lo que es el derecho a la buena administración. Y ya entro de lleno en lo que es, después de como digo, esta introducción en la buena gobernanza, hablar de lo que son de los marcos de integridad y cómo su conexión con los canales de denuncia. Bueno, pues en los marcos de integridad también quizás pues a lo mejor es arriesgado, ¿no? Pero bueno, me propongo también señalar como un método 9-4, lo he definido, ¿no? Es los 9 ejes y 4 retos que tiene la Administración para implantar esos marcos de integridad. Para ello tenemos que partir, bueno, de la OCDE. Hay en su recomendación de la OCDE de 26 de enero del 2017, y así que hablaba que el sector público tendría que implementar unos marcos de integridad, promover lo que es una cultura ética, ejercer el liderazgo y además pues demostrar lo que es una rendición de cuentas que sea además real y efectiva. Pues ¿para qué? Pues para que todos estos resultados de la actividad administrativa puedan ser analizados y puedan ser comprendidos por todos los ciudadanos. Y además nos dice ya en esta recomendación, fijaros, desde 2017, que debería seguir una metodología, la que es seguida por las empresas del sector privado cuando establecen y gestionan sus sistemas de información. En el ámbito privado, pues está claro que desde el año 2010, con la reforma del Código Penal, se introdujo lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ya, bueno, pues ha adquirido un bagaje, algo sólido, consolidado, lo que es tener que las empresas
cuenten con un sistema de compliance, un programa de cumplimiento normativo que además, bueno, pues para la prevención de determinados riesgos o delitos y que les pueda en algún caso pues ser como atenuante o eximente de esa responsabilidad penal, ¿no? Se acreditan pues una serie de mecanismos. En el ámbito de la administración pública, evidentemente, no hay la motivación para implantar lo que sería el compliance o sistemas de integridad, como algunos de la doctrina prefieren hablar para el ámbito del sector público. La motivación es totalmente distinta. Aquí no es por la responsabilidad penal de la administración, sino efectivamente yo creo que es por esa, no solo prevenir la corrupción, que sería no poco, sino también para mejorar lo que es la gestión y la calidad de las políticas y, en definitiva, pues contribuir a esa buena gobernanza, al derecho a la buena administración, ¿no? Yo creo que hoy día lo que es esa buena gobernanza de lo que vengo hablando a lo largo de mi exposición, o el derecho a la buena administración, requiere construir o reforzar esa integridad institucional para mejorar el funcionamiento de las organizaciones en general. Además es que bueno, pues los beneficios desde luego son indudables, no solamente para esa mayor transparencia, sino también bueno, pues servir mejor a la ciudadanía, mejorar el clima organizacional y en definitiva bueno, pues construir lo que es una buena reputación o prevenir o reducir la corrupción. Pero es que además, bueno, no tenemos que perder de vista que la fortaleza institucional pues está estrechamente vinculada con los objetivos de la Agenda 2030. Los objetivos que tenemos que cumplir, que están ahí, el objetivo de 2030 para el desarrollo sostenible, y además que se basa en 17 objetivos y 169 metas. Bueno, pues precisamente como lo que comenté hace un ratito, el objetivo número 16 de la Agenda 2030 habla de promover lo que son unas sociedades pacíficas, unas sociedades inclusivas y además fortalecimiento de las instituciones. Bueno, pues desde mi punto de vista este objetivo sí que incluye premisas que son además afines al compliance, como pueden ser, por ejemplo, lo que es reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear unas instituciones que sean eficaces, que sean responsables, que sean transparentes a todos los niveles, garantizar también pues la adopción de decisiones que sean inclusivas, participativas y representativas, que respondan a las necesidades de todos los niveles, pero también garantizar lo que es el acceso público a la información y proteger pues las libertades fundamentales, bueno, pues de conformidad con las leyes, con los tratados internacionales, fortalecer las instituciones nacionales, promover y aplicar unas leyes que no sean no discriminatorias, pues en favor del desarrollo sostenible. Luego, en definitiva, promover desde el compliance una gestión transparente de rendición de cuentas, de medidas de combate a la corrupción y del soborno. Yo creo que es una clara expresión de adhesión a los objetivos ODS y a la Agenda 2030. Y como apuntaba, también bueno, pues, de toda esta análisis reflexivo, pues sí que me atrevo a proponer un método. Este método, como digo, 9.4, desde luego no está en ningún libro ni en ninguna obra, puede ser algo, se puede compartir o no, pero yo creo que serían identificados lo que son los 9 ejes y 4 retos que tiene la Administración para implantar esos marcos de integridad. A su vez, cada uno de estos ejes y retos pues sería susceptible de descomponerse a su vez en sus ejes y medidas, ¿no?, para completar ese sistema de integridad que estoy esbozando en líneas generales. Bueno, ¿por qué lo he definido así? Bueno, pues yo creo que, pues del análisis, como digo, reflexivo y sobre todo pues de estudiar y consultar documentos internacionales, fundamentalmente de la OCDE, de la ONU, de códigos éticos que se han ido aprobando por distintas administraciones y además, bueno, pues por la lectura de diferentes autores que son referentes en esta materia, que yo creo que con claridad y sencillez nos ilustran sobre las mejores prácticas. Entonces, desde mi punto de vista, los nueve ejes son
por un lado, lo que es análisis y gestión de los riesgos de corrupción, elaboración de los códigos, políticas y procedimientos. Ahora iré desarrollando, no todo, me centraré en algunos porque si no nos iríamos de tiempo. Lo que es el establecimiento de un canal de denuncias ante los posibles incumplimientos, un sistema disciplinario fundamental frente a los incumplimientos, lo que es la formación, la supervisión y evaluación del sistema de integridad, la creación de órganos de ética e integridad. Tiene que haber, desde luego, unos mecanismos adecuados para la rendición de cuentas y, sobre todo, hay que reforzar esos sistemas de control internos y externos. También no es infrecuente, o alguna vez me ha pasado, que cuando he dado alguna charla o alguna píldora formativa, ¿no?, sobre por qué es necesario implantar el compliance en la administración pública, bueno, pues se me ha discutido o quizás hay todavía personas, incluso que trabajan en la propia administración, que se pone en duda, ¿no? Dice, bueno, si la administración ya tiene sus propios controles, tiene sus propios servicios jurídicos, tiene la intervención y ya tiene sus procedimientos pautados, instaurados, pero no se trata con los marcos de integridad o este compliance de sustituir esos controles o procedimientos que tiene la administración, sino a atacar desde el origen, ¿no?, desde lo que es la prevención. Y desde ahí establecer unas buenas prácticas que se pueden insertar a lo largo del procedimiento en la administración. Desde luego va a mejorar, pues a reducir aquellas irregularidades, incumplimientos que, a pesar de estar, como digo, de tener esos procedimientos y controles, pues siguen detectándose, ocurriendo. Esos serían lo que son los ejes. Por otro lado, he comentado que bueno, pues los 4 retos, desde mi punto de vista, que serían los que se enfrenta cualquier administración, desde luego son el Big Data y el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que esto ya ha emprendido un camino que es el futuro, imparable, y que con ese sistema predictivo va a poder ayudar a tomar decisiones. Ya no digo sustituir, porque aquí todavía tendrá que legislarse sobre la inteligencia artificial, pero sí que ayudará en el sistema predictivo. Lo fundamental, uno de los retos de la administración, la creación de valor mediante la innovación pública. Planificar y mejorar lo que es la gestión de los recursos humanos y, cómo no, también pues romper el techo de cristal, desarrollando, bueno, pues unas acciones adecuadas para posibilitar que más mujeres se incorporen a los puestos de decisión en la administración pública. Bien, bueno, pues de estos ejes que he comentado y que serían, desde mi punto de vista, los que comportan el diseño de una infraestructura ética dentro de un marco de integridad institucional, sí que voy a hacer referencia, me voy a detener en alguno de ellos, ¿no? Y entonces, en primer lugar, os señalaba o apuntaba lo que era el análisis y la gestión de los riesgos. Gestión de los riesgos va a permitir a la administración realizar lo que es un diagnóstico de las distintas áreas de actividad. Perdón. Cuando hablamos de lo que es un riesgo, un mapa de riesgos, tenemos que ver que un mapa de riesgos es una herramienta, además, una herramienta que nos va a permitir analizar un análisis cualitativo de los riesgos y que nos va a poder permitir establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos que tiene una administración en función de la probabilidad de que ocurran esos riesgos, como de las repercusiones que podrían tener sobre nuestro proyecto en caso de que ocurrieran. Entonces, en estos mapas de riesgos siempre es habitual prever su acontecimiento y además establecer unas gráficas, unas tablas y clasificarlos, pues si el riesgo, la frecuencia, el impacto y la probabilidad, y en función de esa combinación de esos dos valores establecer si nuestro riesgo es improbable, poco probable, probable o cierto. Desde luego, el riesgo cero pues nunca existe. Y creo que también es importante tener en cuenta que las áreas, cuáles son las áreas más sensibles a la corrupción o malas prácticas, para poder analizar convenientemente este mapa de riesgos. Y desde luego son, sin lugar a dudas, lo que es la contratación, urbanismo, subvenciones, gestión de recursos humanos, gestión económica
Yo creo que estas son las principales áreas en una administración donde hay que poner banderas rojas, ¿no? Hay que tener poner el foco de atención sobre estas áreas que son más sensibles. Una vez que ya hemos identificado lo que serían los riesgos, tenemos que saber qué controles existen ya implantados, quiénes son los responsables, cuáles son los procesos a implantar, y la segunda etapa, bueno, pues viene marcada lo que sería por esa monitorización de riesgos. Si tenemos un mapa de riesgos, pero no hacemos un seguimiento, no los evaluamos, no establecemos indicadores, pues realmente se convertirá en papel mojado. Entonces, es fundamental, como digo, esa monitorización que comprende los controles que se hubieran establecido para cada riesgo. Y bueno, y aquí siempre también a la hora de prepararlo, y también en el caso del manual se me asaltó la duda, ¿no? Y sobre todo precedidos de esa pandemia de la que estamos saliendo, o no sé si vamos a salir, porque todavía sigue habiendo bastantes casos con el caso de la COVID, ¿no? Entonces, una duda que me asalta es si en esa gestión de los riesgos de corrupción podemos anticiparnos o prever lo que son los llamados cines negros, ¿no? Que sería como el impacto de lo altamente improbable. Y bueno, pues yo creo que en esta gestión de los riesgos, quiero decir, me gustaría saber en cuántas administraciones que tuvieran su mapa de riesgos o empresas, en su mapa de riesgos, cuántos tendrían puesto la existencia de una pandemia, y si la tenían, que la probabilidad o la frecuencia. Entonces, yo creo que estas cosas nos tienen que abrir y anticiparnos, ¿no? Esos posibles cines negros que, como digo, hemos vivido. Y yo creo que en un mundo constante como el actual, hay que estar preparado no solamente para lo probable o posible, sino también para lo improbable o imposible. Es decir, no basta con analizar lo que se ha conocido, sino que hay que investigar los desconocidos, esos riesgos o esas fuerzas que juntas o por separado sí que van a hacer que muevan el mundo, y lo que se está gestando en las profundidades, ¿no? Es decir, yo creo que hay que aportar prospectiva y no solo retrospectiva. Entonces, la pregunta así un poco sería, o que debemos formularlo, es cómo se consigue. Cuando el autor que habló de los cines negros era Nassim Taleb, ¿no? Y hablaba que padecíamos ceguera frente al aleatorio. Bueno, pues yo creo que en esta gestión de los riesgos, desde luego, lo que es la inteligencia artificial, desde luego ya lo es, o está siendo uno de los grandes retos de la administración, y que tiene que apostarse por ella, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que, como digo, esos riesgos son dinámicos y que van cambiando, que es fundamental, yo creo, aplicar unas tecnologías disruptivas, el análisis de datos, y aquí, como he apuntado, pues la inteligencia artificial sí que puede ayudar a obtener esa gestión de los riesgos para obtener mejores y más eficientes resultados. Otro de los ejes, ¿no? Que también comentaba, pues al principio es, podría darse el caso quizás en cualquier administración, que un empleado público, guiado por la máxima de de todo lo que no está prohibido está permitido, en principio esto es fruto del legado de Kelsen, pues realizaron una conducta que quizás con el falso convencimiento de que la misma es éticamente correcta. Entonces, a todo empleado, yo creo que simplemente por ser servidor público de una administración, que está además sujeta, como hemos dicho, al imperio de la ley y a la consecución del interés general, sí que se le tiene que exigir un plus de ejemplaridad en su recto ejercicio, ¿no? No basta con cumplir las normas legales, sino tiene que acompasar, adecuando sus conductas o comportamientos a una serie de valores o principios éticos. Entonces, yo creo que aquí, frente a las conductas que son poco éticas, conductas clientelares o corruptas, o simplemente irregularidades o que no son éticas, aquí es donde tiene un pilar fundamental los códigos de conducta, como otro de los ejes, ¿no? De lo que conforman el marco de integridad. Yo creo que es una herramienta esencial que sirven para mejorar la calidad de las instituciones y reforzar esa confianza de los ciudadanos y las instituciones.
Realmente cuando hablamos de códigos éticos, la finalidad pretendida, desde mi punto de vista, no es otro que promover la ejemplaridad a través de la integridad, trasladando lo que sería de manera transversal esos valores y principios pues, a las políticas que conforman la agenda del sector público, es decir, pues, la gestión, preservar una imagen de la institución y recuperar la confianza, ¿no? Es verdad que los códigos tienen que ser individualizados, como si fuera un traje a medida para cada administración, y que la primera decisión a la hora de implantar un código en la administración es una decisión política. Tiene que haber esa voluntad, esa declaración institucional de aprobar realmente ese código. Vale, pues una vez que se ha tomado esa decisión de aprobar ese código, la siguiente fase ya entraríamos en lo que es la elaboración, es decir, tiene que, como comentaba, tiene que ser individualizado y además atendiendo a lo que son las características de la administración o ente del sector público en cuestión. También, bueno, he hablado antes de los riesgos, pues desde mi punto de vista, para que un código sea eficaz, tiene que estar orientado a los riesgos y además en su elaboración tienen que participar todos los grupos de interés. Solo así yo creo que el código va a tener mayor legitimidad si ha sido impulsada por diversos actores. Y aquí con los códigos hay una... La verdad me llamó mucho la atención cuando escuché a Alan Casanova, que es un compliant de KPMG, y siempre, o sea, cuando le escuché esto se me quedó, ¿no? Cuando se refería a que la ética no solamente se entrena, sino que, no solamente se enseña, sino que también se entrena. Y esto, digo, pues me caló. ¿Por qué? Porque él venía a decir que el cumplimiento de las normas y estándares éticos, si no está verdaderamente interiorizado, pues no es difícil que se manifiesten pues, conductas que sean contrarias a ellas de forma espontánea y además que no se tenga conciencia de estar obrando incorrectamente. O sea, la cuestión es que los incumplimientos normativos o éticos terminan formando una espiral, ¿no? Entonces, es raro el caso en el que una persona, por ejemplo, incurre por primera vez en un incumplimiento significativo, sino que lo más frecuente es que una situación venga precedida por una serie de incumplimientos menores que evolucionan en creciendo. Bueno, pues yo creo que no puede perderse de vista que el nudo gordiano de los códigos éticos sí que reside en esa comunicación, en la formación y sobre todo en la supervisión. Y bueno, no me extiendo más en lo que serían los códigos éticos, que habría mucho de lo que comentar, para sí centrarme ya en otro de los ejes, que sería el establecimiento fundamental, el establecimiento del canal de denuncia, ¿no?, ante los posibles incumplimientos. Pues un marco de integridad, desde luego, tiene que contar con ese establecimiento de canal de denuncia, unos canales además que tienen que ser efectivos y desde el punto de vista articularse, como así se establece también en la directiva de anteproyectos, sobre una serie de puntos, ¿no?, que son los puntos vertebradores de la efectividad de ese canal de denuncias. Garantizar lo que es esa confidencialidad del denunciante y evitar del alertador y evitar todo tipo de represalias. También, bueno, pues hay que comunicar esa existencia de ese canal para que sea efectivo. Si tenemos un canal pero no lo comunicamos, no formamos, ni formamos ni informamos de ese canal, pues desde luego no podremos esperar que la efectividad del mismo, ¿no? Tenemos que informar también al denunciante pues en un plazo razonable, que no será superior a 3 meses. Tenemos que definir muy bien cuáles son esos usuarios del canal, cómo motivarlos, yo creo que es fundamental, cómo hacer un uso responsable y sobre todo ofrecerle y aportarle todas las herramientas a su disposición para garantizar ese derecho. Entonces, yo creo que también que lo más importante es que tanto los canales internos deberían también tener como función principal aportar un valor institucional, ¿no?, lo que venía hablando antes de generar infraestructura ética, una cultura de integridad en la respectiva entidad. Yo creo que esto es fundamental. Otro de los aspectos es, bueno, pues vale, hemos apuntado, porque así está también recogido en la directiva y el anteproyecto, hemos apuntado cuáles son esas garantías
o esas medidas que pueden implantarse. Pero yo creo que siempre nos puede quedar la duda, y aquí en esto me remito a lo que decía Richard Reina, siempre nos va a quedar la duda de si se puede esperar que la ciudadanía general se convierta en guardián profesional de la administración. Bueno, pues esto habrá que tiempo al tiempo. Entonces, yo creo que aspectos fundamentales, como ya he esbozado, pero resumiendo, aspectos fundamentales en la implantación efectiva de estos canales serían, por un lado, el buen diseño de estos canales, las medidas de protección del denunciante y del denunciado, tener una autoridad independiente, además, como ya ha comentado Eugenia, está recogido, está esbozado en el anteproyecto de ley. La formación y la comunicación de este canal de denuncia, una formación que sea periódica y accesible para todos, una revisión y una evaluación periódica también de este sistema integral de las denuncias y, sobre todo, pues establecer un régimen sancionador adecuado. Yo creo que es fundamental también que estos canales, tanto internos como externos, tienen que diseñarse y gestionarse pues de una forma que se garantice, por un lado, lo que es la exhaustividad, que se garantice la integridad, la confidencialidad, la información, y que se impida el acceso pues, a personas que no estén, a personal no autorizado de la autoridad competente, y además pues que permitan un almacenamiento que sea duradero de la información mediante los registros de denuncias y los repositorios de evidencias. También es necesario pues que se cuente como condiciones adecuadas, ¿no? Pues para su operabilidad, pues, por ejemplo, que tenga un presupuesto eficaz y que además en la gestión del canal pues, se ha llevado a cabo pues, por un personal capacitado. Bueno, esto sería como punto de un esbozo de lo que serían los canales de denuncias como uno de los ejes de los marcos de integridad. Otro, y ya brevemente, que quiero poner de vista porque es que este eje es transversal y fundamental en cualquier administración y en cualquier organización público o privada, sería lo que es la formación. La formación es un eje clave para generar o mejorar esa cultura de cumplimiento en las organizaciones. Yo creo que es uno de los controles preventivos más eficaces, si está bien organizada, bien diseñada, y que además puede ayudar a las personas pues, a identificar esos riesgos y prevenir esas irregularidades. Yo creo que, por ejemplo, la formación en cualquier, no solo en el canal de denuncias o en el código ético, sino la formación en el marco de integridad tiene que ser, para que sea efectiva, como he apuntado antes, tiene que ser continua y además como si se tratara de lluvia fina, ¿no? Que va impregnando poco a poco, pero de una manera imperceptible para que sea eficaz. Y bueno, pues dentro del sector público en general o de la administración en general, yo creo que la necesidad de esta formación adquieren un plus adicional sobre el ámbito privado y fundamentalmente por lo que he apuntado antes, ¿no? Pues por estos fines que les son propios, que además no son otros que servir al interés general y velar por esta última, ¿no? Y bueno, y si enlazamos con lo que apunté al principio de la intervención, con el derecho a la buena administración como derecho de los ciudadanos. La formación también, brevemente, 2 pinceladas más, sí que tiene que conllevar un diseño de un plan, que tiene que identificar cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos, los destinatarios a los que va dirigido, cómo va a ser el modo de impartición, cuál va a ser el tiempo invertido, qué coste económico va a tener aparejado, o sea, es decir, lo que viene a ser en definitiva un diseño, ¿no? Con un cronograma de todas estas actividades. Yo creo que la inversión en tiempo y en dinero, desde luego, no tienen que frenar a cualquier organización y menos aún al sector público a llevarla a cabo. No realizar esa formación, desde luego, sí que puede salir cara, ¿no? Y aquí hay una frase de Derek Bock, que fue el rector de Harvard, que también cuando lo he escuchado, pues me ha gustado, ¿no? Y hablaba sobre la formación y la importancia que hay que dar a la formación. Y él decía, si cree usted que la educación es cara,
pruebe con la ignorancia. Bueno, pues yo creo que más revelador o más nítido esta frase es imposible. Y además es que con la formación se van a perseguir dos objetivos. Por un lado, lo que es crear una cultura de cumplimiento e integridad en el sector público, y por otro lado, lo que van a ser alinear esas conductas de los empleados con los valores y la misión que tienen. Y bueno, pues ya brevemente, o sea, ya terminaría, que frente a los casos que hemos comentado o que he comentado de casos de corrupción o casos de clientelismo, se hace más necesario el establecimiento de unos marcos de integridad, que en definitiva yo creo que la ley tiene que complementarse con una política de prevención que sea sólida, que esté acompasada por formación en ética e integridad, y con el objetivo de alcanzar pues, una mejora de la calidad de la gobernanza de las instituciones y del sector público. Y bueno, ya visto la hora, dejo aquí mi intervención y nada, ya agradeceros pues vuestra asistencia y espero que haya sido de vuestra agrado. Y bueno, nos quedan cinco minutos para ya finalizar lo que es esta mesa, esta segunda mesa de esta directiva. Y yo no sé, Eugenia, si podría hacerte una pregunta. Sí, claro, Belén. Pues que me llama así la atención. Bueno, has comentado que la consecuencia de que la directiva de 2019/1937 no se haya transcurrido en plazo. Y la consecuencia de que no se haya transcurrido en plazo es ese efecto directo que tiene la misma. Entonces, ¿el Estado puede imponer las sanciones previstas en la directiva frente a esas conductas de represalia? ¿O nos podrías hablar un poco? No, vamos a ver, claro, el hecho de que no se haya traspuesto la directiva en plazo sí que conlleva que tiene una eficacia directa, es decir, los particulares sí que nos la van a poder invocar frente a las administraciones, ¿no? El hecho de no haberla traspuesto en plazo, por ser nuestra la responsabilidad. Entonces sí que estamos expuestos ahora pues, a posibles responsabilidades patrimoniales que se nos puedan plantear, pero este efecto directo de la directiva solo tiene lugar a nivel vertical y ascendente. Eso quiere decir que no el particular sí que lo puede invocar frente a los poderes públicos, pero sin embargo el efecto directo vertical descendente, que sería que los poderes públicos lo pudiéramos invocar frente a los particulares, es decir, que les exigiéramos a los particulares el cumplimiento de obligaciones derivadas de la directiva, no lo permite el Tribunal de Justicia de la Unión, puesto que se entiende que al final lo que no podemos es no cumplir nuestras... ¿no? El fundamento que subyace a todo esto es que no podemos no cumplir, en este caso, nuestra obligación de transposición, pero sin embargo sí que exigir las obligaciones derivadas de la directiva al particular, ¿no? Se está como pues sancionando a los poderes públicos, ya que no has cumplido tu obligación, no puedes exigir a los demás las obligaciones derivadas de la directiva. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, no puede ahora, sin haber traspuesto la directiva, el Estado ejercitar la potestad sancionadora y imponer sanciones a las conductas de represalias. Habrá que esperar a que esté traspuesta la directiva. Fenomenal, genial. Pues muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que ya es que ya nos vamos en hora, que quizás yo creo que, si te parece, deberíamos dejarlo ya aquí, porque ahora a la 1:30 es la presentación de la herramienta Centinela, fundamental en los canales de denuncia, y ya me están avisando que están preparados, o sea que ya... Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eugenia, y bueno, un fuerte abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias a ti, Belén. Un fuerte abrazo. Gracias.